porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Sea el dilema, confía. Cuando grande sea la prueba, confía. Sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas. Dios levantará bandera, no temas. El Jordán podrás cruzar, no llores más. Por ti Él peleará, a salvo en sus brazos estarás. Confía, a tu lado fiel irá. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía. Por ti bandera Él levantará, confía y lo verás. Confía, contra viento y marea, confía. Él te alienta y te sustenta, confía. A la meta llegarás. Al sentirte abatido, ora, en Dios no serás vencido, ora, Él te ha hecho un vencedor. No llores más, por ti Él peleará, a salvo en sus brazos estarás, estarás. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía y camina en Él confiado. Tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. Por ti Él peleará, a salvo en sus brazos estarás. Confía que a tu lado fiel irá. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Por ti bandera Él levantará, confía y lo verás. Que a tu lado fiel irá, tu Dios te abandonará, contigo Él ha prometido estar. No te abandonará, confía y camina en Él confiado. Confía, tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Muy buenas tardes, señores. Hoy en Crónicas de Salud, hoy es lunes, un día hermoso, bien soleado, con nuevas expectativas, tenemos nuevas oportunidades de hacer las cosas bien o mucho mejor. Como todos los días, lo tenemos acostumbrado a temas de primera,
con buenas orientaciones para todos esos fieles oyentes que de manera religiosa decidieron hacerse uno con su programa favorito, Crónicas de Salud, una revista médica que tiene como objetivo prevenir enfermedades y que podamos salir edificados y orientados en cuanto a temas de salud. Hoy tenemos una invitada, señores, que me place tanto que esté aquí con nosotros. Primero porque es súper buena gente, bien preparada, o un excelente profesional que conoce del tema. Y señores, lo mejor de todo, que fue mi maestra, o sea, que fue mía, de mi propiedad. Le di carpeta que ustedes no se imaginan. Pero tenemos la oportunidad de que que ella no oriente y que nos dé la oportunidad de hacerle algunas preguntitas de lo que no sabemos y que ella sí sabe. Y vamos a hablar de un tema espectacular, señores, que está a la ley del día y que no es un tema tabú, que no es que ocurre en Asia, en Europa y que aquí no ocurre. Tenemos que hablar de cáncer, y qué más que cáncer de cervix, porque es un cáncer de importancia en la población femenina. Así es que es el segundo cáncer en lo que es en frecuencia y cada día está tomando campo, entonces queremos prevenir. Así es que le estoy hablando de alguien súper cariñoso que nosotros queremos, se llama Yudelkis Mercedes, la doctora Yudelkis Mercedes, que es ginecóloga obstetra, oncóloga, y nos va a hablar de cáncer de cervix. Buenas tardes, doctora hermosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Un poco atareado por el día, pero estamos aquí para orientar. Claro que sí, esa doctora es de nosotras. Hoy vamos a disfrutar este programa, así es que por favor, no se muevan, mantengan su sintonía, que el tema está sumamente interesante, así es que volvemos en breve. Nuestro tema central. Señores, hoy vamos a hablar de cáncer de cervix. Es el segundo cáncer a nivel de los países en desarrollo en importancia en cuanto a su prevalencia y su incidencia. Tenemos muchos factores los cuales predisponen a que se presente en la población femenina, sobre todo ese virus que está en estos días en boga, que es el virus de papiloma humano, porque, doctora, ha tenido, vamos a decir, importancia por lo que es la vacuna, que estamos en nuestro país inclusive incursionando en jovencitas, en niñas y adolescentes entre 9 y 11 años. Pero el cáncer de cervix tiene la importancia por las complicaciones y porque es un cáncer prevenible, que se puede prevenir. En el día de hoy vamos a hablar de cáncer y tenemos una especialista en el tema, la doctora Yudelkis Mercedes, que nos va a decir qué es el cervix, cuál es la importancia del cervix y qué es el cáncer de cervix. Bien, conocemos como cáncer cualquier neoplasia maligna que nazca o que se desarrolle a expensas de un órgano. En este caso vamos a hablar del cuello uterino. Bien, el cervix, como lo conocemos anatómicamente, es importante señalar algunos tópicos para poder entender bien la clasificación y cómo se origina el cáncer. Sabemos que el cuello uterino es la parte distal del cuerpo uterino y que va a estar dividida en dos porciones. Una porción que es próximo a la vagina y una porción que va a estar próximo al cuerpo uterino. Estas porciones van a estar revestidas de diferentes tejidos o epitelios, como bien decimos. Va a haber una zona o un lugar donde estos dos tejidos se van a unificar o a unir, que es la llamada zona de transformación, que es una zona sumamente importante para nosotros los especialistas en la ginecología oncológica. Los epitelios que forman el cervix va a ser uno, el que está próximo a la vagina, tiene una característica escamosa, es un epitelio escamoso, y el que está próximo al útero tiene una característica glandular. Bien, entonces el tamaño del cervix va a depender de la etapa en que se encuentre la mujer. Por ejemplo, si es una mujer nulípara quiere decir una paciente que nunca haya tenido hijo, o si es una mujer en la etapa menopáusica, o si es una mujer que esté en proceso de un embarazo. Igual que la coloración del cervix va a depender si es una paciente que esté activa en lo que es las hormonas, o sea, una paciente menopáusica. Pero es importante señalar que el cervix en sentido general mide 3.5 centímetros. ¿Por qué es importante esto? Por la clasificación del cáncer. El cáncer va a ser, uno puede ser el escamoso y otro puede ser el adenoescamoso.
Esto va a depender en cuáles de los dos epitelios o tejidos se forme. Si se forma en el epitelio escamoso, que es el que está próximo a la vagina, se va a llamar escamoso. Y si se forma en el tejido que está próximo al útero, se va a llamar adenoescamoso. Entonces, la clasificación sería carcinoma escamoso, carcinoma adenoescamoso, o puede ocurrir uno mixto que incluya los dos tejidos, y es el adenocarcinoma escamoso. Generalmente los cánceres, en un 90-80% de los casos, son escamosos. Un 10% se lo vamos a sumar al adenoescamoso y muy mínima posibilidad de que sea mixto. O sea que es importante saber en cuál de los orígenes epiteliales se encuentra el cáncer. Usted habló de que escamoso, glandulares o adenocarcinoma, y tenemos que saber que su manejo va a depender inclusive de dónde ocurra, ¿verdad que sí, doctora? Básicamente no, el manejo va a depender del estadio o en el momento que se ha diagnosticado el cáncer. Pero vamos a seguir en este mismo orden, hablando un poquito antes de entrar a lo que es ya el manejo específico del cáncer o algo, porque para llegar hasta el manejo tenemos que caminar un poquito más. Así es. En cuanto a la estadística, podríamos decir que ya fue mencionado por usted, que es el segundo en frecuencia. Y eso no es solamente a nivel nacional, hablamos a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial podemos decir que es el segundo en frecuencia, pero también podríamos decir que es uno de los cánceres que más muerte femenina ha cobrado. Sobre todo en países en vía de desarrollo. Exactamente. Imagínese usted en países países que están como el de nosotros. En Estados Unidos, por ejemplo, vamos a comparar un poquito la estadística, aunque ni siquiera en los Estados Unidos encontramos una estadística muy fresca, muy reciente que podamos traer acá. Pero sí dice que pueden ser diagnosticados cada año más de 12.800 tipos de pacientes afectadas por cáncer de cervix. De casos nuevos. Sí. Y que más de 400.000 pacientes van a morir. Ahora bien, ellos encuentran unas edades próximas por debajo de los 50 años. Pero ellos diagnostican más pacientes en etapa precáncer que en cáncer. Precisamente dicho. Exacto. ¿Qué sucede con ellos? Que ellos, como tienen un buen seguimiento, vamos a decir, su estadística es un poquito mejor, porque las mujeres tienen como protocolo ir a las visitas ginecológicas y tienen a diagnosticar en un estadio, en una clasificación benigna, vamos a decir. O precáncer. Precáncer. Exacto. Que no es igual que diagnosticarlo ya con el cáncer ya instalado, con un cáncer que ya está especificado inclusive qué tipo de tejido tiene. Exactamente. Por ejemplo, nosotros acá en el país hablamos de que tenemos unos 315 casos nuevos cada año de mayor cáncer. que Estados Unidos. Y tenemos que unas 600 mujeres pueden morir cada año por cáncer de cervix. Ahora bien, las edades en que deberíamos encontrar a la paciente con cáncer de cervix sería entre los 30 a los 45 años. ¿Por qué? Porque se supone que a esta edad es cuando una mujer está más sexualmente activa. Esto no sucede igual en la práctica. Nosotros encontramos pacientes por debajo de esta edad con un cáncer de cervix. Sí, en un pueblo cercano, doctora, de aquí de nuestro país, cuando yo era residente, nos tocó la mala experiencia de una paciente que fue manejada inclusive como una placenta previa. La paciente sangraba durante todo el embarazo, sangraba, y la diagnosticaron como una placenta previa, pero no tenían un protocolo para decir, bueno, estudio sonográfico, que se le hicieron doble o que le dieron un seguimiento. Y al final de cuentas, recuerdo perfectamente que al hacerle la paciente inclusive ya se había desembarazado, le hicimos una especuloscopía y vemos una masa esofítica, o sea, una masa de tipo tumoral a nivel de cervix. Aprovechamos en la consulta, doctora, era una consulta de porperio, fue en una población del este, y se le tomó una muestra y la paciente lo que tenía era 26 años, pero tenía 5 hijos. Ya. Estamos hablando de que una edad de primer coito a los 12 años. Estamos hablando de una etapa temprano, que no es lo que describen los libros. Lo ideal que se encuentra entre unos 30 a 45 años de edad. Pero esto es el cáncer. Pero las lesiones precáncer nosotros las podemos encontrar hasta en adolescentes y preadolescentes. Pacientes de 14, 15 años nos pueden llegar a nosotros con una lesión precáncer, que si no son atendidas a tiempo, imagínese usted que en unos 5 o 6 años pueden desarrollar un cáncer. Evolucionen a un tipo de cáncer a nivel cervical. Exactamente. Señores, esto es una estadística que es el día a día. Tenemos que estar claros, a mayor inicio más temprano de cáncer de cervix, mayor probabilidad de un futuro tener relación con un virus de papiloma humano y poder evolucionar a una patología de tipo neoplasia o cáncer. Exacto. A nivel cervical. Pero sin embargo, déjame traerle esto acá.
No, para los hospitales que yo laboro del sector público, decíamos que desde enero hasta acá hemos tenido por lo menos unos 8 casos de cáncer en estadio avanzado. Eso es alto. Muy alto. Y puede muy ser que en elevado. un día tú hagas 2 diagnósticos de ¿Y en cáncer. un compás de tiempo de más o menos cuánto, doctora? De unos 6 meses. Que es mucho. Es O sea, si mucho. decimos que solamente en un solo, vamos a decir, estación, en un hospital, tienen 8 casos, en 10 hospitales son 80. En 6 Exactamente. meses, si lo calculamos estadísticamente, son 160 solamente en 10 hospitales en un año. O sea que Exacto. si calculamos la cantidad de hospitales que hacen la parte ginecológica, es un aumento significativo en cuanto a diagnóstico. Y más la que pasan sin diagnóstico. Por eso decíamos que podemos encontrar unas 315 pacientes al año afectadas de cáncer de cervix. Ahora bien, es importante señalar que existen factores de riesgo que nos van a llevar a nosotros a padecer de esta patología. Entre ellas, ocupa el protagonismo el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es uno de los agentes, prácticamente se podría decir, causar número 1 del cáncer de cervix. Pero no podemos dejar de lado la actividad sexual. Cuando hablo de la actividad sexual me estoy refiriendo al inicio temprano de las relaciones sexuales, el uso de múltiples compañeros sexuales, o que una mujer haya tenido varios compañeros sexuales, o lo que es más simple, que esa mujer haya tenido un solo compañero sexual. Pero él haya tenido varias Pero esposas. ella haya tenido, o varias compañeras, no necesariamente esposa. Eso hace que una paciente que haya iniciado su relación sexual en el tiempo prudente, pero haya tenido un hombre promiscuo, puede desarrollar un cáncer de cervix. Que no es un factor que vamos a decir, eso no ocurre en tal extracto social, eso solamente en los pobres. No, señores, eso puede ocurrir en cualquier nivel social Exactamente. y con cualquier nivel de educación. Es un asunto que es mortificante, doctora. El cáncer de cervix no podemos tomarlo a la ligera. Siempre he dicho que tenemos como protagonista lo que es el cáncer de mama y hablamos poco del cáncer de cervix en muchos de los casos. Así es. E inclusive la mayoría de las publicidades, usted ve que hablan del cáncer de cervix y insisten en que se hagan los perfiles, pero entonces, ¿por qué no hablamos también del Papá Nicolau, que es un perfil importante? Importante, asequible y fácil barato, de hacer y barato. barato. Así es. Pero también tenemos otros factores, como es el factor socioeconómico. El factor socioeconómico, cuando hablamos de este, nos referimos no solo a que sea un nivel de pobreza. Eso lo que significa no es que el cáncer tenga predilección por las pacientes pobres, como decía usted, sino que muchas veces esas pacientes no tienen la facilidad de acudir a un centro de toma de Papa Nicolau. Y otra cosa también es la alimentación. La alimentación juega un papel importantísimo. No es lo mismo una paciente que tenga una buena alimentación con el uso de frutas, vegetales, que van a ayudar a tener un sistema inmune protegido, a una paciente que no tenga una buena alimentación. ¿Y el hábito tóxico, doctora? ¿Cuáles son los hábitos tóxicos que influyen en una predisposición al cáncer de cervix? Se habla del uso del tabaco, el uso del tabaco también, los anticonceptivos. Y no estoy diciendo con esto que la paciente deje de usar anticonceptivos, porque entonces vamos a tener más embarazo de lo deseado, sino que si usas anticonceptivo, acuda a tu chequeo ginecológico, porque el anticonceptivo lo que hace es que va a cambiar un poco o va a modificar un poco el cervix, y esto puede hacer que haya mamitosis. Y en este caso se mayor desarrolla un crecimiento cáncer. celular. Exactamente. Pero doctora, vamos a decir, en cuanto a los anticonceptivos orales, existe una teoría de que es a mayor cantidad de tiempo Exacto. expuesto. O sea que una mujer que tiene una edad reproductiva a la edad adecuada, si utiliza 5, 6, 7 años, no tiene que tener el susto de que puede padecer de cáncer de cervix, porque está durante el tiempo. Hablamos de que la influencia del anticonceptivo después de los 10 a 15 años, ¿verdad que sí? Sí, pero lo que digo con esto, por eso me refiero que no dejemos de usar los anticonceptivos, sino que acudas más a tu chequeo cuando usas anticonceptivos, para que te verifiquen, para que te hagan tus estudios correspondientes y así esté protegido. Usted sabe que siempre he especificado, inclusive a mis pacientes, de que el uso de anticonceptivos no es un uso alegre. Yo llegué, me instalaron tal o cual anticonceptivo. Se debe tener un protocolo, se debe hacer algunas evaluaciones. Nunca se debe implementar el uso de ningún tipo de hormona sin hacerle una citología, que es el Papá Nicolau.
en un cervix sin hacerle un chequeo hormonal, sin saber cómo tiene sus niveles de colesterol y demás. Que muchas veces, inclusive, hay pacientes que te preguntan por teléfono, doctora, mira, ya me llegó la menstruación. ¿Cuál ¿Usted puedo considera iniciar? que puedo iniciar con cuál Yo veo que a mi compañera de trabajo le pusieron tal o cual marca y yo quiero utilizar esa porque esa no le da espinilla, no la pone gorda. No la pone gorda, al contrario, yo la veo ya más adelgazada. Y empiezan a envolverte en una situación para que tú le facilite un nombre para acallar su conciencia en cuanto a el control de natalidad, pero no quieren ir al consultorio para que sea una buena evaluación, que tengamos criterios para indicárselo. Así es. Bien, entre esos agentes decíamos que el protagonismo lo es ahora mismo el papilomavirus. Es importante señalar algunos tópicos del virus del papiloma o HPV por sus siglas en inglés. Ok. El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Se encuentra un gran número, en estos momentos más de 100 grupos o cepas del virus. Se va a clasificar en 2 grupos, uno de alto riesgo y uno de bajo riesgo. En el de bajo riesgo solamente vamos a ver las verrugas que produce el virus. Aquí los importantes van a ser el 6 y el 11, reconociendo que hay un sinnúmero más. Sí, muchísimo, doctor, inclusive hasta plantares. Exactamente. Pero los que nos interesan a nosotros son los que van a provocar las verrugas. Entre los de alto riesgo vamos a tener el 16 y el 18 como lo más importante, pero sin dejar de lado el 31, 33, 45, 53, 58, que también van a producir predisposición a un tipo de cáncer. Exactamente. Hay inclusive otros cánceres que se han relacionado con ese tipo de virus, doctora, como el de laringe, el de pene, un cáncer anal inclusive. Sí, eso es importante señalar, que el virus del papiloma de alto grado no solamente va a producir cáncer de cervix, puede ser a nivel de vulva, a nivel de vagina, a nivel de ano, a nivel de garganta, muy mínimo a nivel de garganta, pero sí se han dado casos. Por eso cuando vienen las pacientes al consultorio y dicen, doctora, me diagnosticaron un virus del papiloma, yo necesito que me saque el útero. Nosotros les decimos, no necesariamente tengo que sacarte el útero porque no te voy a proteger la vulva, no te voy a proteger la vagina y no te voy a proteger el resto. O sea, ni tu laringe, tu garganta no te la voy a proteger. Es igual que yo les digo que tenemos riesgo en todo, tenemos la probabilidad por una exposición de cáncer de piel, pero tú no te quitas la piel. El cáncer del ojo, cáncer oral. Hay diferentes tipos de cáncer que pueden ocurrirse y no necesariamente debemos eliminar el agente, sino el causante. Exacto. Entonces ahí es que estamos en desacuerdo en muchos de los casos. Doctora, ha habido un auge, inclusive profesionales que están hablando del virus de papiloma humano. Hay campañas buenas y a favor y en contra y demás, donde muchos profesionales no están de acuerdo con la vacuna, pero científicamente protocolizado, la FDA lo aprobó. Exacto. Que es un agente de bastante importancia a nivel mundial, ¿verdad que sí? Entonces, en nuestro país, como las estadísticas son un poquito más discretas, vamos a decirlo de una forma bonita, no hay un protocolo específico en cuanto al virus. ¿Qué usted recomienda? ¿Cuáles son el esquema a seguir y en cuáles pacientes debemos utilizar el virus de papiloma humano? No, la vacuna. Me imagino que me haces la pregunta con respecto al uso al o no uso de la vacuna. ¿Y en qué población? Realmente la vacuna, como dijiste, está estipulado, está aclarado y está científicamente comprobada de que funciona. De que funciona siempre y cuando se inicie en una paciente que no haya tenido relaciones sexuales. Eso va a ser mucho mejor, la efectividad. Nosotros tenemos por norma iniciarlas a las niñas de 11 a 13 años, aunque podría ser desde los 9 años. Los Estados Unidos generalmente lo lleva hasta los 26. Esto es por cuestiones de su seguro médico y todo esto. Nosotros aquí la utilizamos desde los 11 hasta los 13 años, de 11 a 13 años, 25, 26, 28. Ahora, si ven una paciente de 30, 35 años que tenga se haya hecho una prueba de detección del virus y esté negativo, pues igual se la puede poner, se la puede administrar. Ahora bien, no protege igual. No protege igual. Sí, la estadística es más baja, pero exacto, protege. Pero protege, claro. Recordemos que tenemos ahora mismo en el país dos tipos de vacunas. La vacuna que protege frente a 4 cepas y la que protege frente a 2.
La que protege frente a 4, estamos hablando del 16-18, que son los que te van a producir el cáncer, pero también protege al 6 y al 11, que son los que te van a producir las verrugas, que igual son súper molestosas, hasta para el médico. Estéticamente hablando, inclusive son bastante contagiosas, porque vemos en los varones que en la parte del glande pueden presentar inclusive acúmulo de ese tipo de lesiones. Exactamente. Entonces, la otra vacuna, que es la que protege frente a 2, estas son solamente para el tipo 16 y 18, que son los que producen el cáncer. Esta no te va a proteger frente a las lesiones que no son malignas. La vacuna se va a administrar en un orden de 6 meses. La que protege frente a las 4 cepas se administra hoy, por ejemplo, al mes se administra la otra y a los 4 se administra la otra. Vienen siendo los mismos 6 meses. La otra se administra hoy, a los 2 meses y a los 4. Igual son 6 meses la administración. O sea que el esquema es igual en todo. Doctora, necesitamos hacer un cortecito porque hay compromisos comerciales. No nos vamos sin recordarle a nuestros oyentes que estamos en Crónicas de Salud en vivo en Instagram. Si nos siguen podemos ver cómo va evolucionando aquí en cabina y también puede hacer sus preguntas. Y es Crónicas de Salud, _ 92.5. Así es que no se muevan y mantengan su sintonía. Señores, antes de irnos a la pausa, teníamos un conversatorio excelente con la doctora Mercedes. Ella hablaba de los factores que predisponen al cáncer de cervix. Entre ellos habló de lo que son las transmisiones vía sexual por el virus de papiloma humano, una relación sexual a corta edad, o aquellas mujeres que tienen múltiples parejas. No se habla ya de promiscuidad, ¿verdad que no, doctora? No, realmente no. Entonces, ¿en qué consiste, y cuáles enfermedades de transmisión sexuales se relacionan con el cáncer de cervix? Se habla del VIH, que sí, pero es más bien por la inmunosupresión, lo mismo que hablábamos ahorita del sistema inmune. Eso generalmente son pacientes que están inmunosuprimidas y entonces va a ser más fácil que si están en contacto con un agente causal, en este caso el virus, puedan desarrollar la enfermedad. Excelente, doctora. ¿Sabe que me llama mucho la atención? En la mayoría de los cánceres hay un síntoma que te ponen alerta. Por ejemplo, si es cáncer a nivel del pulmón, es una tos no productiva, que inclusive se relaciona con un sangradito. Si es cáncer a nivel de estómago, puede ser varios síntomas, entre ellos dolor a nivel de epigastrio, pérdida de apetito, baja de peso. Cada cáncer tiene, como quien dice, ¿quién lo identifica? Exacto. ¿Quién te alerta? Pero tenemos el caso de nosotros en la parte ginecológica, que el cáncer de cervix no siempre hace síntomas, pero en los casos que lo haces, ¿cuáles son ellos? Bien, mira, generalmente por eso a veces llegan la paciente en un estadio avanzado, porque no hace síntomas, un poquito silente. Cuando hace síntomas, siempre casi estamos por encima del manejo que podemos hacerle vía quirúrgica. Pero bien, el síntoma fundamental es el sangrado. Cuando una paciente te llega al consultorio con historia, doctora, estaba teniendo relaciones sexuales y de repente empecé a sangrar, es una alerta. Entonces, uno de los principales, se podría decir, el síntoma fundamental para hacerte pensar a ti en un cáncer de cervix es el sangrado postcoital. Ahora bien, una paciente que te refiera... O sea, después de tener relaciones, para que nuestros oyentes entiendan fácil, ¿no? Sí, claro. Una paciente que te hable a ti de que tiene, por ejemplo... sangrados abundantes entre una menstruación y otra, es importante también. Una paciente que te refiera, doctora, mira, me está saliendo una secreción que no es un color característico a infección, es maloliente pero no tanto, pero es como chocolatito. Sí, me molesta porque me sale, tengo un dolor constante, generalmente cuando tengo relaciones, aunque no son síntomas tan específicos del cáncer de cervix, podrían encontrarse en otras patologías también. Pero a nivel, te hace una alerta de que vamos a chequear, vamos a ver qué encontramos. Pero y ese sangrado en mujeres posmenopáusicas. Eso iba a decir. Es muy importante también señalar a una paciente que ya está en un periodo posmenopáusico, que te refiere, doctora, yo sangré. Muchos pensamos un cáncer de endometrio, pero podemos hablar también de un cáncer cervical. Lo importante es que esto te pone en alerta y te lleva a ti a la consulta o te lleva a ti como médico a pensar en un cáncer. Doctora, el screening de la citología o papá Nicolau, como se conoce popular y normalmente, ¿cuál sería el momento idóneo de inicio del papá Nicolau y la frecuencia en la cual debemos hacerlo? ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de realizárnoslo? Mira, el papá Nicolau nosotros lo usamos como un método de diagnóstico más bien de pesquisaje. Es el que nos atrae a nosotros la paciente con el problema.
Es decir, el Papa Nicolau es sumamente importante, es una de las herramientas más fundamentales que tenemos y lo ideal es que una paciente lo inicie o se haga su primer Papa Nicolau desde que inicia las relaciones sexuales. Tienes tu relación sexual inmediatamente, debes hacerte tu Papa Nicolau. Debes acudir a tu consulta, ya sea para orientación, ya sea de anticonceptivos o para orientación o para la toma de tu Papa Nicolau. Entonces, bien, el Papa Nicolau nosotros lo utilizamos como un método de pesquisaje. Hay otros estudios que nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico, ya que tenemos el pesquisaje a través del Papa Nicolau de las lesiones precáncer, porque hay algo que es importante señalar. El crecimiento del cáncer es bastante lento. Hay un sinnúmero de lesiones o que deben evolucionar para que una paciente desarrolle un cáncer. Sí, doctora, porque mire, toda mujer desde que se hace un Papa Nicolau, el primero es que va con miedo. Me ha pasado en la mayoría de los casos. Bueno, me voy a hacer un Papa Nicolau, voy con el miedo. Hasta, inclusive te llaman 50 veces para decirles si les salió el resultado en un intervalo de 2 días. Exacto. Porque da temor. ¿Qué sucede? Que ellas tienen como experiencia de que el caso del Papa Nicolau es para diagnosticar infecciones. Y sabemos que ese no es el papel fundamental del Papa Nicolau. Aunque ayuda. Exactamente. Pero también sucede que después que son diagnosticadas, tienen el temor de que todas las neoplasias, que antes se llamaban displasia 1, 2, 3. O lesiones precáncer, podríamos decir. Exactamente. Eran un tipo de cáncer y querían automáticamente que pasaran a una histerectomía. Así es. Pero nosotros queremos saber cuándo es de importancia y en qué edad es importante hacerse y que cada qué tiempo. Por ejemplo, en un año, ¿cuántos Papa Nicolau debo realizar? Mira, si tú fuiste diagnosticada con una lesión precáncer, las neoplasias intraepiteliar, cervical o los NIC, como lo conocen generalmente, debes de mantener un chequeo de cada 4 a 6 meses. Ahora bien, si tienes un Papa Nicolau negativo, tu control debe ser anual. Si estás en un seguimiento de 4 a 6 meses. Si tu Papa Nicolau es negativo, el control es anual. Ahora más bien con estos Papa Nicolau que estamos utilizando, que son mucho más específicos, nos permiten tener un diagnóstico mucho más detallado. Y si los acompañamos de una detección del DNA del virus, mucho más. Tú tienes una paciente al año. Sí, el Colegio Americano, inclusive de ginecólogo, y nos habla de que después de los 35 años, a todas se les debe realizar una detención de tipo HPV. Lo ideal fuera que cuando la paciente acude a la consulta y tiene la oportunidad de hacerlo, pues perfecto, por lo menos una vez al año. Excelente, doctora. Doctora, entonces, usted dice una paciente negativa una vez por año, una paciente en seguimiento de 4 a 6 meses. Pero resulta que yo tengo 35 años y decido hacerme un Papa Nicolau y me dice lesión de bajo riesgo, HPV, subjetivo de HPV, eso me dice el Papa Nicolau. Entonces mi médico me dice, tengo que hacerte otros estudios. ¿Cuáles serían esos estudios que debo realizarse y cuándo le doy la importancia de vida y si puedo vacunarme? Mire, decíamos anteriormente que las lesiones precáncer nos van a alertar a nosotros a otros estudios. Por ejemplo, una detección, el DNA del virus, conocer el tipo de virus que tiene la paciente. De aquí podemos ir a otro estudio que es la colposcopía y de ahí la biopsia, que es donde realmente vamos a llegar al diagnóstico de cáncer. El simple hecho de presentar en un Papa Nicolau una lesión de bajo riesgo no significa que vayas a tener cáncer. Simplemente nos alerta a hacer otros estudios, como sería el mayor seguimiento, exactamente, diríamos. La detección del virus, una colposcopía, obtener una biopsia y llegar a un diagnóstico. Doctora, es sumamente interesante. Entonces, cuando nos dicen, mire, me salió un NIP1, me quiero hacer una histerectomía. Déjame refrescar algo. Las lesiones se clasifican en bajo riesgo y alto riesgo. Desde que la paciente está en contacto con el virus, tiene una lesión de bajo riesgo. La simple presencia del virus es bajo riesgo. Las lesiones de bajo riesgo son el ascus, los cambios que se llaman coilocitosis y el NIC1. Esas son las lesiones de bajo riesgo. De coilocitosis? Los cambios que va a producir el virus. Los cambios que va a producir el virus que te van a llevar a las lesiones. Entonces, ya básicamente eso es bajo riesgo. Y las de alto riesgo son el NIP2, el NIP3 o el cáncer ya per se. Una paciente en bajo riesgo no necesariamente tiene que hacerse una histerectomía, por lo que hablábamos ahorita. A veces somos muy agresivos al manejar una lesión de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la paciente la estamos protegiendo del cervix, pero puede igual desarrollar en vulva y en vagina. Entonces, ¿para qué vamos
a manejarla de una forma tan agresiva. Si con el simple hecho del seguimiento, y con otros tratamientos, mejorar su sistema inmune, si es necesario ablativo, sea un cono en caso de que sea necesario. ¿Y en qué consiste el cono, doctora? El cono es un método, no es diagnóstico, más bien es manejo, donde cuando tienes una disparidad de diagnóstico, hablamos de disparidad de diagnóstico porque utilizamos 3, dijimos que tenemos el Papa Nicolau, la colposcopia y la biopsia. Si tienes un Papa Nicolau con una lesión de bajo riesgo, pero la colposcopia te presenta una de alto riesgo, esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la colposcopia es un método que tú haces a través de un aparato que se llama colposcopio. Que tiende a aumentar el tamaño de la célula para que la veamos mejor. Exacto. Y tú vas a tomar la biopsia dependiendo de tu agudeza. Porque tal vez para lo que, aunque todas tienen, aunque son diferentes y cada una significa una lesión, dependiendo de la agudeza del colposcopista, va a tomar la biopsia. Claro. Ahora bien, eso depende de la pericia de cada quien. De cada quien, de cada ginecólogo. Ahora bien, si yo tengo el Papa Nicolau con un bajo riesgo, pero la colposcopia me habla de un alto riesgo, la paciente va a un cono. Exacto. Un cono es un procedimiento quirúrgico, igual los hacemos en el consultorio, pero lo podemos realizar a nivel de quirófano, en el cual vamos a tomar una parte del cervix que nos va a permitir a nosotros tener diagnóstico y al mismo tiempo manejo, porque vamos a quitar la lesión. Aunque realmente el cono, la importancia del cono es manejo o diagnóstico, se podría decir los dos. Excelente, doctora. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, señores, estamos hablando de cáncer de cervix, estamos hablando de Papa Nicolau, de alteraciones tipo benigna que nos llama tanto la atención, que los pacientes lo mortifican. Los resultados, señores, ¿cuántas pacientes con este tremendo dolor de cabeza al momento de hacerse una citología o un Papa Nicolau? Y queremos recordarle a nuestros oyentes que estamos en disposición de contestar sus preguntas. Y le vamos a recordar, como siempre, nuestros números telefónicos: 809-683-8791, 809-683-8790, 809-200-7777. Tenemos también nuestras redes. Estamos en Instagram, Crónicas de Salud, _, 92.5 para la zona sur y la zona central de nosotros, la capital. Pero si quieren llamarnos del Cibao y quieren sintonizarnos también, tienen como dial 89.7 FM. Así es que estamos aquí con la doctora Yudelki Mercedes hablando de cáncer de cervix. Así es que hagan sus llamaditas, doctora. Eso es lo bueno, que hacen muchas preguntas para saber. Doctora, es también mortificante en cuanto a una niña de 14 años que inició su vida sexual, como ocurre en muchísimos pueblos y campos un poquito retirados de nuestro país. También. Vamos a ayudarla. Entonces resulta que esa niña dice, bueno, pero es que yo estoy en la adolescencia, quizás inicié ahora mis relaciones sexuales. ¿Debo hacerme un Papa Nicolau también? Claro que sí. Decíamos que no hay una edad máxima ni mínima desde que inician las relaciones sexuales, porque el ejemplo lo tenemos entre los factores de riesgo. Ella tiene 14 años, es su primera relación, pero si la pareja que tiene ya haya tenido otras parejas. Y tiene mucho más experiencia. Y tiene otra edad y haya tenido otras parejas, otro comportamiento sexual. Pero resulta también, doctora, que en mi Papa Nicolau, yo tengo 30 y pico de años, me salió una metaplasia escamosa que puede ocurrir en un Papa Nicolau. Bueno, bajo riesgo, metaplasia escamosa. ¿Debo hacerme una histerectomía por ese diagnóstico? Que no. La metaplasia escamosa son cambios benignos. Son cambios inflamatorios a nivel del cervix. La metaplasia escamosa no necesariamente te lleva a ti a hacer una histerectomía. Y además sucede que a veces el diagnóstico de metaplasia lo manejamos y cuando volvemos a hacer el Papa Nicolau a veces ni siquiera está el diagnóstico. Pero si vamos a decirnos un poquito más complicado, vamos a complicarnos un poquito más. Resulta que no es la metaplasia, si tenemos un NIP 1 o un NIP 2, ¿es diagnóstico de histerectomía? Mira, si tenemos un NIP 1, vamos a llegar a podríamos manejarlo. Si tenemos una captura híbrida y sabemos que la paciente tiene un virus de bajo riesgo, lo podríamos manejar con un seguimiento y aumentar las defensas de la paciente como hablábamos ahorita. Si tenemos un NIP 2, independientemente de todo, el cono es lo primero que va un cono. Por lo que decíamos ahorita, recuerda que las biopsias se van a tomar dependiendo la agudeza del colposcopista.
tal vez yo tomé acá y me dio Y la lesión esté aquí debajo. Y la lesión que está por debajo sea un nitro, un cáncer. Entonces, en este caso, puede haber una disparidad de diagnóstico y el eco no me va a permitir a mí tener un diagnóstico más certero. Pero no es sinónimo de histerectomía. Ahora ¿En todos bien, los pacientes con cáncer se hace histerectomía entonces? no, eso va a depender mira, el manejo del cáncer de cervix va a depender del momento en que se haga el diagnóstico. Generalmente es duro, pero hay que decir que la mayoría de nuestras pacientes llegan en un estadio muy avanzado. Porque es importante señalar que el cáncer de cervix tiene una revisión, la paciente puede curarse en un 100% de los casos, siempre y cuando se haga un manejo correcto. Una paciente que no llegue a un estadio temprano de la enfermedad, se le va a realizar una histerectomía, pero no es la histerectomía convencional que estamos acostumbrados a realizar o hacer. Este es un tipo de histerectomía que lleva de otras técnicas. Exacto, es otra técnica y generalmente la realizan los ginecólogos oncólogos. Ahora bien, cuando la paciente ya llega en un estadio que es avanzado por el tamaño de la masa, no necesariamente porque haya llegado a otros órganos adyacentes, nosotros nos comunicamos con un oncólogo clínico que nos ayuda a manejar la paciente. Lo que hacemos es que reducimos el tamaño del tumor y en algunos casos, entonces luego operamos. Esto lo hacemos a través de la quimio y de la radioterapia. Si la paciente es joven, generalmente lo que hacemos es que cuando vuelve hacia ante nosotros realizamos la histerectomía, que sería de la misma que describimos en el estadio temprano. Cuando ya la paciente está mucho más avanzada, hablamos de un 3 a un 4, estas pacientes se le hace una quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Ya el manejo no es del ginecólogo oncólogo, sino del oncólogo clínico, que es nuestro compañero en el manejo del cáncer. Radioterapeuta intervencionista que sabe de braquiterapia. Exactamente. Esas pacientes son devueltas al departamento para un seguimiento. Ya el seguimiento lo hacemos a través del mismo Papa Nicolau y la tomografía, y le damos un seguimiento de rutina. Muchas pacientes de estas, si son jóvenes, a veces quieren que se les realice la histerectomía ya de limpieza, pero ya no será una histerectomía radical, porque nosotros le insistimos que la quimio, la radio, la braqui, la va a curar. Y ahora mismo es un cáncer que se cura. Que se cura. Es un cáncer que tiene la ventaja que el diagnóstico es fácil, económico rápido, fácil de diagnosticar. Y se cura. Excelente, doctora. Mire, ese tema es importante. Señores, por favor, las mujeres. Yo tengo pacientes inclusive de 80 años que dicen que nunca se han hecho un Papá Nicolau. Y van por otra causa, doctora. Van por una infección de vía vaginal, porque tienen la llamada vaginitis atrófica, porque están en menopausia, o por otra causa. Pero le dicen, doctora, yo nunca me he hecho un Papá Nicolau y tengo que sé yo cuántos muchachos, inicié mi vida sexual a esta edad. Así es que, doctora, no se crea que es tan fácil. Es un asunto de educación. Tenemos que insistir. Le damos mucha publicidad al cáncer de mama, que estoy totalmente de acuerdo. Es un cáncer importante también, pero tenemos también que hablar del cáncer de cervix, señores. Cada día, las edades, antes era un cáncer que sucedía a partir de los 35, 45 años. Ya vemos muchachitas de 20, 18 años con cáncer de cervix. Así es, porque decíamos ahorita que si la paciente inició las relaciones sexuales a los 14 años, tú esperas que en unos 7, 8 años, si fue infectada por un virus de alto riesgo, pueda desarrollar un cáncer. Que evolucione a un cáncer de cervix. Señores, tenemos nuestro teléfono. Vemos que se están cayendo un poquito la llamada, pero insistan. El teléfono es 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior, llamadas celulares sin cargo, 809-200-7777. Estamos aquí conversando con la doctora Mercedes. Vamos a hablar de cáncer de cervix, señores. Hay que hablar y poner nuestras educaciones claras. Afinar nuestra información, que hay muchas informaciones erróneas en el mercado, doctora. Que diga que si se hace mucho el cáncer de cervix le da sangrado, que se va descamando el cervix y que predispone a cáncer inclusive. Buenas, Crónicas de Salud. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, doctora. Fíjese, hace un par de años yo me hice un Papá Nicolau y me salió una displasia escamosa. Entonces, yo, ya usted sabe cómo me alarmé y todo eso. Pero después, cuando volví, me hice el año siguiente, entonces no me salió. ¿Qué fue lo que le salió al momento que se hizo el Papá Nicolau? Como displasia escamosa, algo así. Metaplasia escamosa. ¿Y qué edad usted tenía cuando se le diagnosticó por vía citología o Papá Nicolau?
Como 49 años. 49 años, una metaplasia escamosa se realizó. ¿A qué tiempo se realizó su papá Nicolau, dama? No, fue cuando me hice el Papa Nicolau que me salió. Si Y usted me la dijo que presencia después, exacto. el virus, pero de que Bajo riesgo. Exacto, de bajo riesgo, algo así. Habría que ver si realmente era metaplasia escamosa o era realmente diagnosticada con una lesión de bajo riesgo. Decíamos ahorita, hace un rato, que las metaplasias son cambios inflamatorios y que cuando la paciente se realiza su próximo Papa Nicolau, muchas veces desaparece. Y sobre todo en edad reproductiva. Exacto. Y si fue una lesión de bajo riesgo, me imagino que su doctora la orientó con respecto a cuáles eran los pasos siguientes que debía dar. Entre ellos, si era bajo riesgo, podríamos hacer diagnosticar el tipo de virus que tenía, porque me habla de que tenía presencia de virus del papiloma, ¿verdad? Sí, ella se fue de línea, doctora. Ah, ok. Bien, si era una lesión de bajo riesgo y se diagnostica y se sabe que es un virus de bajo riesgo, con el seguimiento y con una buena alimentación, como decíamos ahorita, aumentar sus defensas, con eso debió mejorar, por eso ella dice que el próximo estaba negativo. Doctora, una preguntita, ¿y en qué influye el buen uso de ejercicios, hábitos alimenticios y cambio de estilo de vida en que prevenga o que mejore el cuadro de ya si fue diagnosticado un cáncer de cervix? Realmente el aumento de las defensas es lo mismo, una vida, buenos ejercicios, buena alimentación, eso ayuda muchísimo. Doctora, tenemos en línea otro oyente. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buena. Sí, a sus órdenes. Oiga, yo soy un hombre. Claro que sí, lo sabemos. Haga su preguntita. Oiga, yo tengo 45 años. Ajá. Yo tengo 45 años y ha perdido la fuerza. O sea que no tiene erección. ¿Señor? ¿No tiene erección a los 45 años? No. Mándalo para el Muy poca cosa. ¿Y usted es diabético? Duro hasta 5 días. ¿Y usted es diabético, caballero? Sí. Eso es importante. Lo correcto es primero que usted vaya donde su endocrinólogo para que le dé una buena orientación y que lo envíe donde el urólogo. Eso sucede porque el hombre necesita de ciertas cambios fisiológicos para que ocurra lo que se llama la erección. Entonces, cuando somos diabéticos, ocurre lo que se llama microinfarto y esas células se van destruyendo, sobre todo a nivel de los cuerpos cavernosos, y tienden a perder la libido, que así es que se llama el deseo sexual. Entonces, lo correcto es que usted vaya donde el urólogo, caballero, para que su urólogo y de su endocrinólogo, para que el endocrinólogo lo ayude con la parte fisiológica, le regularice sus niveles de glicemia y el urólogo lo va a ayudar. Y si necesita de algún tipo de tratamiento, después de ser bien evaluado, se lo van a indicar. Así que no se mortifique por esa parte. Doctora, el tiempo se agota aquí, déjeme decirle. Y se va deprisa. Así es que en breve usted nos va a decir 3 recomendaciones a las mujeres para que podamos prevenir el cáncer de cervix. Lo primero es acudir a tu ginecólogo frente a cualquier manifestación que no sea la que estás acostumbrada a tener. Sea manchado, fuera de tu siglo, sea sangrado, eso te hace llevar a ti una alerta. Se fue. Y sobre todo, doctora, que iniciar su vida sexual, ¿verdad que sí? Realizar su Papa Nicolau. Realizarse su evaluación ginecológica y su Papa Nicolau. ¿Dónde se está ubicado, doctora? Centro Médico Gascue, eso está en la Leopoldo Navarro, en el consultorio 305 y en Centro Médico Monumental, en el consultorio 312. Señores, vamos por las redes a informarles los números telefónicos donde se pueden comunicar con la doctora. Así es que estamos a su servicio. Crónicas de Salud les recuerda que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.